Seguimos con El Jardín de tu Mente con la doctora Varinia Cabrera por Latinísima. Aquí hablamos todos. Y aquí estamos de nuevo en El Jardín de tu Mente. Escúchanos por TuneIn y Euforia, streaming for Fire TV, Roku, Hugo TV, latinísima.net, ¿verdad? Yo soy la doctora en psicología Varinia Cabrera y hoy en este episodio especial vamos a hablar de algo que usamos todos los días, las palabras. Las palabras parecen pequeñas, salen rápido, a veces salen tan rápido que ni siquiera nos damos cuenta de lo que dijimos que ya está dicho. Pero aunque parezcan pequeñas, las palabras tienen muchísimo poder. Una palabra puede alegrar a alguien, una palabra puede hacer sentir acompañado a quien está triste. Una palabra puede pedir perdón, una palabra puede abrir una puerta. Una palabra también puede lastimar, dividir, ofender o crear un problema que después es difícil arreglar. Yo recuerdo una vez de una historia bien corta de un rey árabe de hace muchos siglos que le pidió a un chef, un cocinero que él tenía muy famoso, le dijo, hazme un plato con lo mejor de la vida del mundo. Y el chef le presentó lengua. Ustedes saben que la lengua de vaca se cocina y es un manjar delicioso, realmente. Entonces le pidió la lengua y le dijo, él se comió aquella carne y le dijo, ¿qué cosa es esto? Dice, eso es la lengua. Dice, qué interesante, dijo el rey. Y el cocinero le dijo, bueno, pues que es que la lengua te eleva, la lengua construye, la lengua hace el amor con las palabras, ¿verdad? La lengua conquista. La lengua también te puede sacar de un problema. Entonces el rey le dijo, qué bien. Bueno, ahora hazme un plato con lo peor del mundo. Y el cocinero le volvió a presentar la lengua. Le dice, bueno, ya yo reconozco que esto es lengua. Dice, ¿por qué me presentaste lo peor, como lo peor del mundo? Y el cocinero le dijo al rey, pues rey, porque es que la lengua puede ser lo peor. La lengua puede destruir una persona, la lengua puede atacar, la lengua puede causar pleitos, guerras, la lengua es terrible. Y puede hacer sentir tan mal a una persona que incluso la lleve a tomarse su propia vida. Y esto es palabras para pensar, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando hablamos mal de otros? ¿Por qué algunas palabras no se pueden recuperar? ¿Cómo podemos usar nuestras palabras para hacer bien? ¿Por qué escuchar puede ser más sabio que hablar todo el tiempo? Entonces, hoy les traigo esta historia, que es realmente la historia del episodio de hoy, ¿verdad? Que habla de San Felipe Neri, un sacerdote muy querido de la Roma del siglo XVI. Era una persona buscada por ricos y pobres, por gente importante y por gente común, porque tenía una gran capacidad para comprender el corazón y las mentes de las personas. Era un hombre extremadamente sabio y lo buscaban todas las personas para consejos. Un día, una joven fue a verlo para confesar sus faltas. San Felipe Neri conocía muy bien uno de sus problemas. Ella era una buena persona. No tenía un mal corazón, pero tenía una costumbre dañina. Hablaba de sus vecinos y contaba chismes sobre ellos. Y aquí hay algo importante. Muchas veces las personas que chismean no piensan que están haciendo daño. A veces dicen, ay, yo solo lo comenté, yo no inventé nada, eso todo el mundo lo sabe, yo solo estaba hablando. Pero las palabras, cuando se usan para hablar mal de otros, pueden crecer como una bola de nieve bajando por la montaña. Empiezan pequeñitas, pero terminan enormes. La joven contaba cosas sobre sus vecinos, luego otras personas repetían esas historias y después otros las contaban otra vez. ¿Y saben lo que pasa cuando alguien cuenta y el otro cuenta y el otro cuenta, verdad? Algunas veces han hecho ese experimento que una persona le dice al oído algo, ¿verdad? En un círculo y esta persona le repite eso al oído al otro y cuando llega al final es otra cosa totalmente diferente. Las palabras se tergiversan, los hechos se tergiversan y el daño aumentaba. No salía nada bueno de eso.
Entonces San Felipe Neri, que conocía la fama de la muchacha tenía fama de chismosa, en Cuba le llamamos pretera. Entonces San Felipe Neri le dijo: hija mía, haces mal al hablar mal de los demás y te ordeno hacer penitencia. Debes comprar una gallina con plumas en el mercado. Luego sal del pueblo y mientras caminas por todo el pueblo, arráncale las plumas al ave y espárcelas. No te detengas hasta que hayas arrancado cada pluma. Cuando hayas hecho esto, vuelve y cuéntamelo. Es una gallina que estaba muerta, ¿ok? La joven seguramente pensó: bueno, eso está raro, porque sí, seamos honestos, no todos los días alguien te dice: ve a comprar una gallina y espárseme unas plumas por el camino. Eso no estaba en la lista normal de tareas. Pero ella obedeció, compró la gallina, que ya estaba muerta, para comer, pero con sus plumas salió del pueblo y empezó a arrancar las plumas mientras caminaba. Una por una las fue dejando caer. El viento las levantaba. Algunas quedaban en el camino, otras volaban hacia los campos, otras se enredaban entre ramas, otras los niños las recogían para jugar con ellas, otras sencillamente desaparecían bajo el polvo del camino. Cuando terminó, volvió con San Felipe Neri y le contó que ya había cumplido. Entonces él le dijo: hija mía, has cumplido la primera parte de tu penitencia. Ahora hay una segunda parte. Ella preguntó: sí, padre, ¿cuál será? Y San Felipe Neri le dijo: ahora debes regresar por el mismo camino por donde viniste y recoger todas las plumas. La joven se sorprendió. Eso era imposible. Pero padre, eso no se puede hacer. A estas alturas el viento las ha llevado en todas direcciones. Tal vez podría recoger algunas, pero no podría reunirlas todas. Y ahí llegó la enseñanza. San Felipe Neri le dijo que con las palabras imprudentes ocurre lo mismo. Cuando una persona deja salir chismes, comentarios dañinos o palabras crueles, esas palabras se van de boca en boca, se mueven como plumas en el viento, y aunque después uno se arrepiente, no siempre puede recogerlas todas. La joven tuvo que reconocerlo. No, padre. Entonces San Felipe Neri le dijo: cuando sientas la inclinación de decir cosas poco bondadosas sobre tu prójimo, cierra los labios. No esparzas estas plumas ligeras y dañinas por el camino. Esas historias nos dejan una imagen muy clara. Las palabras son como plumas al viento. Una vez que salen, pueden viajar más lejos de lo que pensamos y no regresan ya adentro de tu boca. Ahora vamos a detenernos un momento. ¿Por qué San Felipe usó plumas? Bueno, las plumas son livianas, el viento se las lleva fácilmente, uno puede soltarlas en un segundo, pero recogerlas todas puede ser casi imposible. Así son los comentarios que podemos hacer sin pensar. Una frase puede salir en 2 segundos. Ella siempre hace eso. Él no sabe nada, no le digas a nadie, pero ella estaba hablando con aquel señor. Yo escuché que, dicen esto. Pero después esa frase puede viajar por muchas personas y mientras viaja cambia y va cambiando. Y a veces se agranda y a veces pierde la verdad, o la mayoría de las veces. A veces se convierte en algo más cruel que lo que se dijo al principio. Por eso esta historia no solo habla de no chismear, también habla de tu responsabilidad. Antes de hablar de otra persona podemos preguntarnos: ¿esto es verdad? ¿Esto es necesario? ¿Esto ayuda a alguien? ¿Me corresponde decirlo? ¿Lo diría igual si la persona estuviera delante de mí? Esa última pregunta es poderosa. Si no lo diríamos frente a la persona, probablemente debemos pensarlo 2 veces antes de decirlo detrás de ella. Muy importante eso. Si usted no puede decir lo que va a decir delante de la persona de la cual va a hablar, mejor no diga nada. También es importante entender que no todo silencio es malo. A veces debemos hablar, especialmente si alguien está en peligro, si algo injusto está ocurriendo o si necesitamos pedir ayuda. Pero hablar con responsabilidad no es lo mismo que hablar por hablar. Hay una diferencia entre informar y chismear. Hay una diferencia entre pedir ayuda y criticar.
Hay una diferencia entre contar algo necesario y repetir algo para entretener. En este mundo de TikToks, ¿verdad? De Roku, de Euforia, en este mundo de las redes sociales, a veces nos perdemos en entender la responsabilidad que tenemos cuando hablamos de otra persona. Y hay personas que se dedican a eso, ¿verdad? Al comentario, a la noticia, supuestamente, ¿verdad? Pero a veces hacemos daño y nos metemos y se meten en cosas de personas que debería ser privado totalmente. Y piensan, bueno, si es una personalidad, ella no tiene nada privado, pero no está bien, porque las cosas se tergiversan y le hacen daño a esa persona y quizás a veces a los hijos de esa persona o a los que están alrededor de esa persona que no son famosos. Entonces yo creo que es importante tener responsabilidad en lo que decimos y en lo que repetimos. Yo he visto personas repetir cosas que oyen en las redes sociales de famosos y dicen, no, porque él es tal cosa. Y dice, bueno, pero a ti te consta, tú lo conoces. No, pero lo dicen en todas las redes sociales. Pero realmente a ti no te consta, porque hacernos eco de algo que no nos consta, que nosotros no hemos observado de primer plano. El chisme muchas veces parece divertido al principio, pero termina dejando heridas. Y algo más, cuando una persona se acostumbra a hablar mal de otros, poco a poco los demás dejan de confiar en ella, porque quien trae chismes también puede llevar chisme. Así de sencillo. Es como una compañía de transporte, pero que transporta problemas. Por eso cuidar nuestras palabras también protege nuestra reputación. Una persona prudente no dice todo lo que sabe. Una persona respetuosa no repite todo lo que escucha. Una persona sabia entiende que la lengua puede construir o destruir. Y déjenme decirle que yo recuerdo una historia que escuché de un psicólogo que él trabajaba haciendo pruebas psicológicas y pruebas de inteligencia en las prisiones. Una de las cosas por las que se hacían esas pruebas y a veces también se hacen es para determinar la capacidad de la persona de entender, ¿verdad?, un proceso legal, y algunas veces ellos también pueden estudiar estando en las prisiones. Eso es parte del programa, ¿verdad? Pero recuerdo que este psicólogo él daba pues charlas, ¿verdad? Y hablaba ante audiencias. Y en una de esas audiencias, un día se le acerca un señor con traje, viene a verlo y le dice, usted cambió mi vida hace unos cuantos años, hace 15 años. Y él dice, no me acuerdo de ti, perdóname. Y él dice, sí, yo estaba en la prisión tal, yo era un joven, tenía 20 años, y usted me hizo unas pruebas y me dijo, eres inteligente. Y esas palabras cambiaron mi vida. Y me quedé pensando en eso toda la noche y todo el tiempo. Soy inteligente. ¿Por qué? Porque había crecido en un hogar donde no valía nada, donde mi madre casi no estaba, mi padre se fue, había drogas envueltas por todos lados, la escuela no era importante y todo lo que yo escuchaba de alrededor mío no sirves para nada. Y en eso crecí y me metí en problemas y estaba en aquella cárcel por un delito. Pero cuando escuché esas palabras, eres inteligente, empecé a pensar, soy inteligente, entonces puedo lograr cosas. Y me puse a estudiar y soy abogado. Y ahora ayudo a, pues, tú sabes, a personas que a veces no pueden pagar. Tengo una organización y también cobro y vivo bien, pero sobre todo he dedicado mi vida a hacer el bien a los demás y he cambiado mi vida porque me siento útil y porque esas palabras que usted me dijo hicieron un gran efecto positivo en mí. Y eso es lo que a veces una frase, el psicólogo no se acordaba de lo que había dicho. Para él no había dicho nada tan importante, simplemente sin aún calificar las pruebas, porque esas pruebas por lo general tú tienes que verlo, pero a veces uno tiene
la impresión, ¿verdad? Cuando van respondiendo, qué bien, eres una persona inteligente, aunque no tenga el resultado final, ¿verdad? Y esa frase cambió esa vida. Y a veces nos olvidamos de la importancia que tiene una frase hacia otras personas, nos olvidamos del poder de las palabras. Siempre recuerdo y he hablado aquí otras veces de esa maestra de kindergarten, esa maestra de preescolar, ¿verdad? Que le enseña a los niños chiquitos de aquí 5 años, les enseña la regla de los 30 segundos y ella les dice, si tú ves algo que no se puede cambiar en 30 segundos, no lo menciones. Porque a veces decimos, ay, qué mal te ves, ¿verdad? Si hay una basurita en el pelo, bueno, es algo, ay, mira, perdón, te puedo cambiar eso. Pero a veces hay cosas que no se puede cambiar en 30 segundos. Entonces, si no se pueden cambiar, ¿para qué mencionarlas? ¿Verdad? Si tienes una ropa al revés y no te puedes cambiar en ese momento, ¿para qué mencionarlo? ¿Para qué Pongámonos a pensar, ¿no? Porque la persona tiene que saber si hasta ahora ella está feliz como está, aunque sea lo que sea. Si está feliz y no se ha dado cuenta, ¿por qué tienes que mencionarlo? ¿Por qué te molesta tanto eso a ti? Que tú te sientes con esa urgencia de mencionarlo. Ponte a pensar. Si la persona es gorda o ha engordado o está más flaca, ¿por qué sientes esa urgencia de decirlo? ¿Acaso te molestan a ti las personas gordas o te molestan las personas flacas? ¿O tienes miedo de estar gordo o tienes miedo de estar gorda o tienes prejuicio con la gordura o con la flaquencia? Siempre es acerca de nosotros. Piense en las cosas que usted está diciendo, porque eso es un reflejo hacia adentro de usted. Es como cuando señalamos así, pero hay 3 dedos señalándonos a nosotros, mientras el índice señala hacia allá, hay 3 señalándonos a nosotros, ¿verdad? Entonces siempre piense, medite en lo que va a decir. Piense 1 minuto, 30 segundos, y si usted se da cuenta que la persona no lo puede cambiar rápidamente, no lo mencione, no diga nada, diga algo amable. Quizás diga, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Cómo has estado? ¿Has estado muy ocupada? Si ve a la persona cansada, no le diga, te ves cansada, no. Dile, ¿cómo está? ¿Cómo has estado? ¿Has estado muy ocupada? Sí, a veces la persona te dice, no, estoy bien. No quiere hablar de eso. No te metas en eso entonces, ¿verdad? Les tengo una historia muy breve, ¿verdad? El viejo búho sabio. Alguien observó una vez que tenemos 2 oídos y una boca y que deberíamos aprender a usarlos en esa proporción. 2 oídos, una boca. Quiere decir que debemos escuchar el doble de lo que hablamos. Un viejo búho sabio en un roble se posó. Cuando más escuchaba, menos habló. Cuando menos hablaba, más escuchó. ¿Por qué no somos todos como ese sabio búho? Ese poema parece sencillo, pero tiene una enseñanza enorme. Tenemos 2 oídos y una boca, y eso nos recuerda que deberíamos escuchar más. Pero escuchar de verdad no es quedarse callado mientras pensamos que vamos a responder. Escuchar de verdad es prestar atención, estar realmente presente en lo que esa persona me está diciendo. El viejo búho se volvió sabio porque escuchaba. Mientras más escuchaba, menos hablaba, y mientras menos hablaba, más aprendía. Aun cuando usted tenga algo que decir y es algo bueno que compartir, si no se da la oportunidad, calle. Ya vendrá la oportunidad de usted compartir lo que usted sabe. O escriba un libro, haga un podcast, haga un TikTok, y de esa manera puede compartir la sabiduría que usted quiere compartir. Pero a veces en compañía de amistades es mejor callar. En la vida diaria muchas personas quieren hablar, opinar, corregir, sobre todo, contar, responder y tener la última palabra, pero no siempre quieren escuchar. Escuchar nos ayuda a entender, escuchar evita malentendidos, escuchar nos enseña lo que no sabemos, escuchar demuestra respeto. Y escuchar también a veces conlleva el preguntar con respeto, ¿verdad? No es qué te pasa, sino cómo has estado, ¿estás bien? Si la persona no quiere hablar y te dice, sí, estoy bien, aunque a veces se ve que, a veces es visible que la persona no está tan bien, usted no diga nada. Diga, bueno, recuerda que estoy aquí para hablar si lo necesitas.
dígale eso solamente y siga su camino. Dele espacio a esa persona para que decida cuándo quiere hablar de lo que quiere hablar. A veces cuando alguien nos cuenta algo, interrumpimos con frases como, ay, eso no es nada, a mí me pasó algo peor. A veces no lo hacemos con mala intención, queremos como quizás darle ánimo, pero eso no da ánimo, eso desacredita lo que la persona está diciendo. Eso lo que lleva a pensar es que, ay, a ti no te pasó nada tan malo, yo conozco a alguien que le ha pasado algo peor. Todos hemos cometido esa falta, ¿verdad? Yo también la he cometido. Y estoy aprendiendo a no hacerlo, sino a decir, lo siento que te haya pasado eso. Es terrible a veces que nos pasen cosas así, ¿verdad? Entonces, cuando decimos, eso no es nada, no estamos ayudando. A veces decimos, yo ya sé, o déjame decirte lo que tienes que hacer, o no, escúchame tú a mí. Y sin darnos cuenta, dejamos de escuchar. Cuando tenemos este símbolo del búho sabio, nos enseña a observar, a escuchar, a pensar y luego a hablar. No se trata de quedarse callado siempre, se trata de hablar mejor porque hemos escuchado primero. Una buena práctica es esta. Antes de responder, intenta repetir mentalmente lo que la otra persona dijo. Pregúntate, ¿entendí bien? En su interior, pregúntate, ¿entendí bien lo que me dijo? ¿Estoy respondiendo a lo que dijo o a lo que yo supuse que dijo? ¿O a lo que yo supuse que pasó? ¿Estoy escuchando o solo esperando mi turno para hablar? El búho no necesitaba gritar para ser sabio. Su sabiduría estaba en su silencio atento. Las palabras son cosas maravillosas. Hay un poema de E.R. Miller que dice, cuida tus palabras, querida mía, pues las palabras son cosas maravillosas. Son dulces como la miel fresca de las abejas, pero como las abejas tienen aguijones terribles, pueden bendecir como el sol cálido y alegre y alegrar una vida solitaria, pueden cortar en medio de la ira, como un cuchillo abierto de doble filo. Las palabras pueden tener doble filo. Este poema nos muestra los dos lados de la palabra, como el cuento del cocinero que cocinó la lengua, como lo mejor y también lo peor del mundo. Las palabras pueden ser dulces como la miel, pueden dar ánimo, pueden construir, pueden consolar, pueden motivar, como la historia del preso que escuchó esas palabras, eres inteligente. Pueden hacer que alguien se sienta visto, valorado y querido. Una frase como gracias por ayudarme, estoy orgulloso de ti, me alegra verte, lo hiciste muy bien, puedes intentarlo otra vez, estoy aquí contigo, puede cambiar el día de una persona. A veces no sabemos cuánto necesita alguien escuchar una palabra amable. Una persona puede estar pasando por un momento difícil y una frase sencilla puede darle fuerza. Pero el poema también dice que las palabras pueden tener aguijones, agujas, como las abejas pueden picar, pueden doler, pueden quedarse en la memoria. Y todos sabemos que algunas palabras duelen más de lo que aparenta. Un insulto puede durar segundos, pero recordarse por años. Una burla puede parecer pequeña, pero hacer que alguien se sienta muy inseguro por muchos años. Una crítica cruel puede apagar la motivación de una persona. El poema también dice que las palabras pueden cortar en medio de la ira como un cuchillo abierto de doble filo. Esto es importante. Cuando estemos molestos tenemos que tener más cuidado con lo que decimos. La ira no es una excusa para herir. Estar molesto no nos da permiso para humillar. Tener razón no nos da permiso para hablar con crueldad. Podemos decir lo que sentimos sin destruir al otro. No es lo mismo decir eres insoportable que decir no me gustó cómo hablaste. No es lo mismo decir todo lo haces mal que decir necesito que lo intentemos de otra manera. No es lo mismo decir cállate que decir necesito un momento para responder. Las palabras pueden corregir sin lastimar, pueden poner límites sin insultar, pueden expresar dolor sin atacar. Ese es el arte de usar bien la lengua. Y siempre les recuerdo que si usted reconoce, yo pienso que todos en algún momento
hemos usado las palabras no de la mejor manera, no de la manera más adecuada. Recuerden que es importante reconocerlo, perdonarse y poner la intención de hacerlo mejor. El reconocerlo desde el punto de vista de perdón a sí mismo. Ay, aquí verdad que se me fue la mano. Voy a hacerlo mejor la próxima vez. La próxima vez voy a pensar mejor qué es lo que voy a decir. Trátese bien y quizás necesite pedir disculpas. Quizás necesita ir a esa persona y decirle, perdóname por lo que te dije. Perdóname por estas palabras que dije, aunque haya sido hace muchos años. Perdona por esas palabras que dice, perdóname. Esas palabras fueron hirientes, fueron insensibles. Lo siento mucho que dije esas palabras. Y eso quizás pueda ayudar a reparar, por lo menos si la amistad o la relación está dañada, por lo menos repara en algo a esa persona a la que de alguna manera dijimos palabras hirientes. ¿Ok? Los corazones como las puertas se abren con facilidad, con llaves muy, muy pequeñas. Y no olvides que 2 de esas llaves son, te doy las gracias y por favor. Dar las gracias es importante. La cortesía abre puertas. Recuerde decir por favor, recuerde decir gracias, recuerde decir disculpa, recuerde decir me puedes ayudar, recuerde decir buenos días. Vamos a hacer un pacto de que esta próxima semana vamos a usar nuestras palabras con más cuidado. Vamos a poner la intención en ser más cuidadosos y en decir palabras amables a quien podamos. Una palabra amable puede cambiar una vida. Una palabra amable puede cambiar ese momento de esa persona que a lo mejor está pasando un momento difícil. Nunca sabemos qué es lo que está pasando por esa persona. ¿Okay? Las palabras tienen poder. Las palabras imprudentes son como plumas al viento. Una vez que se esparcen, no siempre podemos recogerlas. ¿Okay? Recordemos que hay que escuchar más y hablar menos. Tenemos 2 oídos para escuchar más y una sola boca para hablar menos. Y recordemos que las palabras pueden ser dulces como la miel, pero también pueden tener aguijones. Y también que en reglas de comportamiento es importante decir gracias, es importante decir por favor, es importante decir te aprecio, te quiero. Y eso puede abrir llaves en los corazones heridos o reparar ciertos corazones heridos. Antes de hablar, piensa, antes de repetir algo, verifica, antes de responder con enojo, pausa, espera. Antes de herir, elige otra palabra. Y cuando puedas usar tus palabras para hacer bien, úselas. Dios te bendiga, Dios te guarde y esta semana eso hacemos.